¿Te imaginas que Pau Gasol, Andrés Iniesta y Carlos Moyà hubieran coincidido en la misma universidad? No puede ser, dirías, estás de coña. Pues esto es lo que ocurrió en la Universidad de Auburn, Alabama, durante la década de los 80, convirtiéndose en una de las historias más fascinantes del deporte universitario americano. Acompáñame en esta historia y conocerás todos los entresijos de esta fascinante historia de cuento de hadas que vivieron en el estado de Alabama. Bienvenidos una semana más a Touch Tank, al segundo episodio. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos mis oyentes del primer episodio y todo el feedback recibido y el apoyo en este nuevo proyecto. Y afronto con ilusión este segundo episodio, que como os estaba mencionando, es una historia apasionante y espero poder transmitiros esta pasión. Y trata de la Universidad de Auburn, Alabama, que fue fundada en 1856 y forma parte de la SEC Conference, la conferencia del sureste del país. Y el equipo de universitario se llama los Auburn Tigers, aunque ellos dicen que son águilas de guerra, pero se consideran los Auburn Tigers. Y volviendo al tema de los águilas de guerra, tienen una canción de guerra antes de salir a cada uno de los encuentros, especialmente con el fútbol americano, pero también el baloncesto, el béisbol. Y la canción dice así, traducida desde el inglés: águila de guerra que vuela por el campo, siempre para conquistar, nunca para perder. Águila de guerra sin miedo y verdadera, lucha en tus colores naranja y azul. Adelante, adelante, siempre hacia la victoria, toca la banda. Dadles caña, no les dejéis ganar. Levántate y grita: águila de guerra, gana por Auburn, poder de Dixieland. Y así se cierne una ovación cerrada en todos los estadios de fútbol americano, de baloncesto, de béisbol, de hockey, cualquier deporte, antes de animar a su equipo. La mascota es un tigre, como bien os estaba mencionando, y se llama Obi, y es una de las mascotas más famosas de todo el país. Y como bien os estaba comentando, la Universidad de Auburn se encuentra en el estado de Alabama y forma parte de la SEC Conferencia, en la que están incluidas otras universidades como Georgia, Tennessee, Kentucky, Florida, Missouri, South Carolina, Vanderbilt, Alabama, LSU, Ole Miss, Mississippi State, Texas A&M y Arkansas. Y la historia comienza con uno de los periodistas de ESPN más famosos de la época, llamado Paul Finburn, que es uno de los locutores de radio más famosos de ESPN durante estos últimos tiempos, en el que hablaba un poco de la rivalidad. Bueno, en realidad no existía rivalidad. Alabama conquistaba todos los torneos de todas las disciplinas deportivas. Digamos que Auburn, hasta la llegada de estos tres deportistas, de los cuales que os voy a hablar, no era nadie. O sea, absolutamente nadie. Era el hermano pequeño, el cual solo había llegado a alguna final o ni siquiera. Y en baloncesto no estaba casi ni en el mapa, en el béisbol más de lo mismo y en fútbol siempre perdía contra Alabama, la gran universidad que tiene 18 campeonatos nacionales de fútbol americano. Para que os hagáis una idea, Alabama solo tiene 2. Y bueno, antes de entrar en materia, mencionar a otros deportistas famosos de esta Universidad de Auburn. Cam Newton, quarterback actualmente sin equipo, pero que ganó el trofeo de MVP, el Heisman Trophy, en el año 2010, liderando al equipo universitario de Auburn al campeonato nacional del país. Y también se encuentra Pat Sullivan, que era quarterback, pero el más reciente es el jugador de baloncesto Jabari Smith, que ha sido seleccionado por los Houston Rockets en el puesto número 3 del draft de la NBA en este año 2022, siendo el puesto más alto de un jugador salido de Auburn en el baloncesto. Y sin más dilación, vamos a entrar ahora en materia de este segundo episodio. Auburn en los años 80, donde coincidieron 3 deportistas extraordinarios. And for Auburn, number 34, a 6'6" junior from Leeds, Alabama, Charles Barkley. Facing off. Richmond, of course, staying with the zone. They got the big lead. Sí, el primer atleta es Charles Barkley. Charles Barkley estuvo en la Universidad de Auburn desde el año 1981 a 1984. Y hoy le conoceréis por ser analista de la televisión americana
de la cadena TNT, comentando partidos de la NBA junto a Shaquille O'Neal, y siempre se meten el uno con el otro, y es un programa prácticamente de entretenimiento, aunque un analista bastante interesante. Y le conoceréis también por ser el jugador más valioso, el MVP de la NBA en el año 93. Y estamos hablando en la época de Jordan, por lo cual ese MVP tiene un valor incalculable. 11 veces All-Star de la NBA. Ganó también el MVP del partido del All-Star en el año 1991. 5 veces le eligieron en el First Team All-NBA. 5 veces en el segundo equipo de la NBA. Y una vez en el tercer equipo. Mejor en el quinteto titular de rookie también en el año 85. Líder reboteador en el año 88. Y podría seguir. Y doble campeón olímpico, que no se me olvide. Formando parte del ya famoso Dream Team de toda la historia. En los Juegos Olímpicos de Barcelona. Junto a Michael Jordan, Magic Johnson y otros. Pero hoy hemos venido a hablar de Charles Barkley en su época en Auburn. Y Charles Barkley nació en Leeds, Alabama, en el año 1962. Y como bien podéis observar, siempre hubo un poco de controversia por su peso. Entonces, cuando él jugaba en high school, jugaba de base porque no era muy alto y encima pues estaba como un poco fornido por ser un poco más fino. Sin embargo, de la noche a la mañana pegó un estirón y llamó la atención del entrenador principal de la Universidad de Auburn por aquel entonces, Sonny Smith, head coach del programa de baloncesto desde el año 1979 al año 1989, en un torneo de Navidad. Y en ese torneo de Navidad se enfrentaba contra uno de los grandes rivales de la época, que era un pivot gigantesco que se llamaba Bobby Lee Hart, que acabó jugando para la Universidad de Alabama. Y Charles Barkley lo borró del mapa. Pero hasta tal punto que hizo 30 puntos y 20 rebotes. Podéis hacer la idea de que desde ese momento todos los ojeadores del país querían fichar a este jugador gordito, pero que llamaba la atención, que podía coger rebotes y cruzar la pista de un lado para otro y machacar a dos manos. Esa era su seña de identidad. Entonces, sin más dilación, el entrenador Sonny Smith fue a visitar a Charles Barkley y le dijo: te quiero en Auburn. Y allá que se fue. Y además le dijo: ¿vosotros ganáis aquí muchos partidos? Y el entrenador le dijo: no. Y Charles Barkley cuenta en una de sus entrevistas a la ESPN, eligió Auburn, que puede sonar un poco raro, pero tiene su sentido. Eligió Auburn porque tenía la posibilidad de poder jugar desde el principio. Cualquier universitario, el consejo que les da Barkley es: no te quedes en el banquillo, porque para eso vete a otra universidad donde puedes desarrollarte como profesional y poder aspirar a mejores equipos en tu carrera. Y esa era un poco la dinámica de Auburn. Para contaros una anécdota, en los primeros días de Charles Barkley, en uno de los primeros partidos, al acabar el partido, Charles Barkley se puso a llorar. Y sus compañeros le decían: ¿por qué lloras? Y Charles Barkley les dijo: no estoy acostumbrado a perder. En high school rara vez perdíamos un partido. Sus compañeros, un poco riéndose, le dijeron: pues acostúmbrate, porque aquí no es que ganemos mucho. Y desde entonces Charles Barkley se lo tomó personal y quiso cambiar la dinámica de Auburn. Y vaya si lo hizo. Acabó convirtiéndose en uno de los mejores jugadores a nivel nacional, siendo el máximo reboteador de la conferencia sureste del país por 3 años consecutivos, promediando más de 14 puntos por partido. Es verdad que tuvo la espinita de no poder irse de la universidad sin haber ganado un campeonato nacional y sin ni siquiera haberse clasificado para las finales del país, el famoso March Madness, que en su época pues todavía no existía y no era como tal. Pero cuando hoy en día hablamos con el entrenador Sonny Smith y él reconoce que cuando se fue Barkley se dio la casualidad de que llegaron 5 años casi consecutivos, 4 de esos 5 veces que llegaron al campeonato final de la NCAA, la gente piensa que Barkley habría participado en cada una de ellas. Pero eso no es así. Básicamente no estuvo en ninguna. Pero todo el éxito de baloncesto relacionado con la Universidad de Auburn se debe a Barkley, para que os hagáis idea del calibre de este jugador. Contar también de Charles Barkley, que tenía múltiples motes. Le llamaban Bread Track, le llamaban Footwall, le llamaban el Crisco Kid, el Tonon Fan, pero su mote más conocido era Round Mound of Rebound, básicamente el montículo redondo del rebote. Y le llamaban así porque era alucinante. O sea, cogía rebotes como el que más, pero no solo eso, cogía el rebote y driblaba con la habilidad de un base hasta machacar a 2 manos, provocando un júbilo en cada uno de los asistentes en el pabellón de Auburn. Por otro lado, quería comentar también que Charles Barkley, gracias a su gran impacto en la universidad, se le ha hecho una estatua. En el año 2017
En las afueras del Auburn Arena, en el estadio de baloncesto, se levantó una estatua en honor a Charles Barkley. Y en esa ceremonia de inauguración de la estatua, Charles Barkley siempre dice que cuando va a visitar al campus de Auburn, siente como que vuelve a casa. Y hay tal compañerismo, y que luego os mencionaré al final del episodio, entre él y los otros dos personajes que todavía no he mencionado, que se siente como en casa. Y tal fue el nivel de incertidumbre, bueno, más que incertidumbre, el nivel de admiración por este jugador que se lo rifaban en la NBA. O sea, en el año 1984, Charles Barkley había decidido, muy a su pesar, que en su último partido perdió con un triple sobre la bocina sobre Kentucky para poder clasificarse a la Final Four. Él tenía decidido que se iba a la NBA. Entonces se presentó al draft de la NBA en el año 1984 y fue elegido por los Philadelphia 76ers en el número 5. Y Barkley acabó jugando también en los Phoenix Suns y en Houston Rockets, pero básicamente se le conoce sobre todo por su época en los Phoenix Suns. Siguiendo con su época de Auburn, su número 34 fue retirado en el año 2001 y fue de los primeros dorsales retirados por la universidad. Y concluyendo con el episodio de Barkley, me gustaría contaros una serie de anécdotas de este jugador. Quiso reclutar a Dirk Nowitzki, el famoso ala pivot de Dallas Mavericks, que se retiró hace un par de años. Y esto es así porque Nike, por aquel entonces, organizaba partidos de exhibición en un tour de Europa y llevó a una selección de jugadores bastante importantes, entre ellos Michael Jordan, Scottie Pippen y Charles Barkley. Y Nowitzki dio un clínico ofensivo de estos que marcan época. Entonces Charles Barkley dijo: yo quiero a Nowitzki jugando para mi universidad. Y llamó a la universidad y dijo: yo pago lo que haga falta porque este tipo juegue su último año de universidad en Auburn. Pero no lo consiguió. Nowitzki, como otros jugadores europeos, como Doncic, Toni Kukoc, Antetokounmpo, Pau Gasol, no pisó college y acabó siendo elegido por los Dallas Mavericks el siguiente año. Estamos hablando de la década de los 90, sin poder tener la oportunidad Barkley de ver al alemán jugar en la Universidad de Auburn. ¿Qué hubiera sido de la Universidad de Auburn si Nowitzki se hubiera unido al roster? Y sin más dilación, volveremos para hablar del segundo atleta más conocido de todos los tiempos en la Universidad de Auburn. They pitch it out to Bo Jackson. Bo Jackson still up and across the 10 and out to the 13-yard line. A big first play run by Jackson. Hold on to the football. ¿Conoces algún deportista que sea lo más parecido a un superhéroe? Pues eso es lo que fue Bo Jackson en la década de los 80 y luego en gran parte de la década de los 90, al principio de la década de los 90, cuando se convirtió en deportista profesional. Estamos hablando de Bo Jackson, nacido en 1962 en Alabama, en Besseman, que por cierto, antes quería decir que Charles Barkley nació en el 63 y el 62 era Bo Jackson, se me han cruzado los números. Y tenía un físico impresionante. Pero volviendo a lo que os mencionaba, ¿por qué dicen que es un superhéroe? Porque no solo jugaba al fútbol americano, al mismo tiempo jugaba al béisbol y corría los 100 metros lisos. O sea, imaginaros, un jugador de fútbol americano que además era jugador del equipo de Universidad de Auburn de béisbol y además formaba parte del equipo de 100 metros lisos de atletismo. En atletismo llegó 2 veces a los campeonatos nacionales y en béisbol se salía de la tabla. O sea, hacía un home run tras otro. O sea, le pegaba con tanta fuerza y tal era su capacidad mental que no se ha visto nada igual. Solo, y no voy a ahondar mucho en su carrera deportiva, de profesional después de Auburn, porque hoy estamos aquí para hablar de su periodo universitario, es el único jugador de la historia de todos los deportes del país que ha sido nombrado All-Star de la NFL, es decir, que ha participado en un partido de las estrellas y también ha participado en un partido de las estrellas de la Liga de Béisbol Profesional. Imaginaros la dimensión y por qué es tan querido y adorado en la Universidad de Auburn. Por supuesto, también tiene una estatua y luego contaré anécdotas sobre él, pero es impresionante. ¿Y cómo consiguió este tío llegar a Auburn? Por aquel entonces
el entrenador de Alabama, que se llamaba Bear Bryant, fue a su casa. Y mientras él estaba poniendo la colada en su casa, la madre abrió la puerta y se presentaron el entrenador de Alabama con uno de sus asistentes. Y le dijo: oye, sé que en high school te has salido de la tabla, pero no puedo prometerte que juegues hasta el segundo o tercer año de universidad. Puedes ser un fenómeno en Alabama, pero eso es lo que puedo ofrecerte. Por supuesto, Bo Jackson le dijo que eso tenía que pensar, porque en su cabeza, además de que luego se enteró que lo querían de linebackers, que es uno de los puestos más importantes de defensa, él quería jugar desde el principio, con lo cual no era una oferta muy tentativa para él. Una semana más tarde, el propio Bo Jackson cuenta que en las mismas circunstancias, estando en su casa, poniendo la colada, se presentó en su hogar Pat Dye, mítico entrenador de fútbol americano, por aquel entonces entrenador jefe del equipo de fútbol americano de Auburn, ofreciéndole los siguientes: mira, este es mi terna de running backs para este año. Y quiero contratar para el año que viene 11 running backs. Así de primeras, a Bo Jackson le sonaba un poco difícil de jugar y ya venía con la mala experiencia anterior. Sin embargo, lo que le convenció fue: si me das todo el potencial que tienes, yo te aseguro que te voy a dar cada oportunidad para que seas titular desde el primer año de universidad. Y como running back. Eso le llegó a Bo Jackson al alma y se lo tomó desde el primer día, se lo tomó en serio y acabó siendo running back estrella de Auburn por los siguientes años. Para que os hagáis una idea de las dimensiones de Bo Jackson en la Universidad de Auburn, ha sido uno de los 3 únicos jugadores de fútbol americano de la universidad en ganar el Heisman Trophy, al jugador más valioso del año en el país, junto a Pat Sullivan en el año 1971 y Cam Newton en el año 2010. Bo Jackson lo ganó en el año 1985. Y tuvo grandes actuaciones, pero siempre las más grandes actuaciones las tuvo casualmente contra el equipo de Alabama, porque se lo tomó personal desde el principio. El entrenador Bear Bryant le dijo, y estábamos hablando de 1982, sabes que no nos ganáis desde el año 1972 y no vais a volvernos a ganar en la vida. Bo Jackson le dijo, ya veremos. En la primera oportunidad que tuvo de enfrentarse contra Alabama, en la final del Iron Bowl, tazón de hierro, por traducido al español, el equipo de Auburn iba perdiendo 22-17 a falta de unos pocos minutos. Entonces el entrenador dijo, vamos a hacer la jugada Bo over the top. Y esa jugada, que la habían enseñado muchas veces, era el quarterback le dejaba la pelota a Bo Jackson para que éste corriera y saltara por encima de la defensa en la end zone. Bastante arriesgada, pero con las capacidades atléticas de Bo Jackson, esta jugada no podía fallar. Y allá que fue, el quarterback gritó Bo over the top y, con el júbilo de la gente de fondo, Bo Jackson anotó el touchdown que dio la victoria en la Iron Bowl al equipo de Auburn contra Alabama. Desde entonces, Bo Jackson ha sido respetado por Alabama y nunca más el entrenador le volvió a desafiar. Tanto es así que se recuerdan partidos de más de 200 yardas donde el propio Pat Dye, en una de las entrevistas del ESPN, en uno de los documentales famosos que luego mencionaré, decía, Bo, o haces algo o este partido está perdido. Y Bo reaccionaba siempre, se metía touchdown de 80 yardas de carrera y a la siguiente jugada otro touchdown de 80 yardas de carrera. Estamos hablando de un superatleta. Entonces no había ningún desafío que se le pudiera resistir a este tío, pero ningún desafío. Y esto es así hasta el punto que volviendo a los tiempos de high school, la madre estaba preocupada, porque al final una de las grandes preocupaciones de este tipo de atletas es que son frágiles por exprimir tanto su cuerpo. Entonces la madre, y esto es parte de la cruda realidad del país de los contrastes que digo yo en Estados Unidos, la familia de Bo Jackson era una familia muy humilde que no podía permitirse pagar a un médico si Bo Jackson se lesionara. Al final, Bo Jackson consiguió convencer a su madre para que le permitiera jugar, pero imaginaros la situación. Así que, nada, impulsado por su entrenador Pat Dye, que como anécdota, Pat Dye murió en 2020 y Auburn inauguró una estatua en su honor en el año 2021 y Bo Jackson fue uno de los que dio un speech y dijo que los grandes valores de este entrenador fueron lo que le convencieron a construir un carácter fuerte. Porque él cuenta que en el tercer año de universidad, en su año junior, tuvo una oferta muy tentadora por un equipo de fútbol americano, del cual no recuerda el nombre, básicamente no quiere dar detalles, rechazó una oferta de $5 millones por abandonar la universidad el último año, es decir, dejar de jugar para Auburn y plantarse en la liga de fútbol americano. Pero él dijo que se quedó por el entrenador, porque él pensó, Pat Dye no me haría esto y no voy a dejar tirado a todos mis compañeros y a todos mis fans que cuentan conmigo para este último año de universidad. Y este es Bo Jackson.
Podría seguir explayándome, pero sobre todo, antes de finalizar el capítulo de Bo Jackson y pasar al último personaje, al último deportista de esta gran historia, Bo Jackson hoy en día se caracteriza por ser mentor y por dar todo por el estado de Alabama. O sea, para que os hagáis una idea, él organiza una carrera solidaria de bicicletas, o sea, y que se llama Bo Bikes Bama, que junto a otros ilustres de Alabama recauda fondos desde el año 2010 que hubo un fuerte tornado en Alabama. Y luego, pues siempre se le ha preguntado por su relación que tuvo con Cam Newton y cómo le aconsejaba y cómo fue fundamental su papel para todo lo que consiguió Cam Newton en 2010, que fue ganar el MVP de Nacional y ganar el campeonato nacional, sobre todo, llevar a Auburn a la victoria, que no ganaba desde el año 1957. Y por último, decir de Bo Jackson que en una entrevista de hace unos años en ESPN, él menciona que lo que no le gusta de hoy en día es que parece que los niños desde pequeños tienen que especializarse en un deporte. Y a él le preguntaban, ¿tú por qué se te da tan bien jugar a tantos deportes y ser un atleta y jugar al béisbol y jugar al fútbol americano? Porque me dejaban ser niño. Básicamente lo que venía a decir es que hoy en día parece que los niños tienen que hacer el deporte que sus padres quieren que ellos sean famosos. Y esto no es así, porque muchas veces ha recibido preguntas de los padres cuando él se acerca al campus de la universidad y le dicen, oye, mi hijo, que tiene 7 años, ¿le ves jugando en ligas mayores? Y él dice, mira, deja al niño que corra detrás de las mariposas en el jardín y ya descubrirá su pasión. Y ese es uno de los problemas que él ve y el cual comparto, por el cual pienso que niños tan pequeños no habría que presionarles. Y hasta aquí el episodio de Bo Jackson. Y espero que os haya gustado. Si queréis investigar más sobre Bo Jackson, hay una película en ESPN que forma parte de la serie que llaman 30 for 30, de la ESPN Films, que cuenta la historia completa de Bo Jackson. 1 hora y cuarto de película espectacular, en la cual profundiza sobre la historia de este personaje. Y el tercer deportista de esta década fue Frank Thomas, que llegó un poquito más tarde que Charles Barkley y Bo Jackson. No llegó a coincidir con ninguno de ellos, pero que elevó el béisbol de la universidad a unos niveles que no había llegado nunca, hasta llegar a algún campeonato de conferencia, cosa que no había ocurrido nunca. Estamos hablando de un tipo que se caracterizaba porque su ídolo había sido Bo Jackson y se miraban en el espejo de este. Entonces, era un jugador que parecía que iba a destacar en el fútbol americano y de hecho consiguió beca para jugar en la posición de tight end a través del entrenador Pat Dye. Es decir, el béisbol no era, digamos, el deporte por el cual se caracterizaba por ser muy bueno al béisbol, pero no consiguió la beca de Auburn a través del béisbol. Sin embargo, se hizo un esfuerzo por él y se le permitió jugar al béisbol y, en palabras textuales del entrenador, le dijo: siempre que vayas a jugar y a ser importante en la plantilla de béisbol, te permito entrenar. Y así fue. En las primeras prácticas de béisbol se vio que era una superestrella. Hasta tal punto, sin mencionar mucho de la carrera profesional, 5 veces All-Star, MVP de la American League en el año 1993, drafteado en el número 7 por los Chicago White Sox, que de ahí me unen los lazos de Bo Jackson y Frank Thomas, que se juntaron a principio de la década de los 90 en los Chicago White Sox, cuando Bo Jackson tuvo que tomar la trágica decisión de retirarse de la NFL, aunque él dice que siempre estuvo tentado de retirarse por la dureza del fútbol americano y porque no le hacía tan feliz. Entonces, pero básicamente una lesión de cadera bastante importante en el año 91 en un partido contra Cincinnati acabó tomando la decisión por él. Y volviendo a Frank Thomas, él va a tener una estatua también en el año 2023, para que veáis también la importancia de este jugador en la historia de Auburn. Y él también menciona que los valores de los diferentes entrenadores que ha tenido fue lo que le ha marcado su carrera. Hasta tal punto, él se lesionó jugando al fútbol americano. Y sin embargo, y esta es una excepción que rara vez se hace en el país, le dejaron continuar estudiando con la beca de fútbol americano, pero solo jugando al béisbol. Es decir, eso es impresionante. Hizo 521 home runs en su carrera. Y los valores de Auburn, como siempre, el nivel familiar fue lo que le permitieron seguir aquí. Y como esto no es un episodio de béisbol, pero quería mencionar, aunque fuera brevemente, sobre Frank Thomas, que formó parte del equipo de fútbol americano también. Y no fue tan superatleta, pero vamos, era una máquina de jugar al béisbol. O sea, golpeaba como si los pitchers de college fueran de high school. O sea, es que eso es lo que dicen los periodistas de la época. Que es que no tenía rival. Es que mandaba
mandaba la pelota por encima de la valla del estadio y home run tras home run tras home run. Así que Frank Thomas. Y llegamos a la parte final de este podcast. No sin antes mencionar dos aspectos importantes de Bo Jackson y Frank Thomas, que me he quedado por resaltar. En primer lugar, sobre Frank Thomas, fue nombrado Hall of Fame también en la década de los 2000. Charles Barkley, por supuesto, también Hall of Fame, y nombrado entre uno de los 50 mejores jugadores de la NBA de la historia. Y por último, Bo Jackson, decir que rechazó el pick número 1 del draft de los Tampa Buccaneers en el año 1986, porque Tampa hizo una jugada muy sucia para intentar que su carrera profesional no fuera dedicada al béisbol. Si eras un posible jugador elegido de la primera ronda del draft, tenías permiso para ir a visitar las instalaciones del equipo que te fuera a coger. O eso tenía entendido Bo Jackson. Porque habló con Tampa y le dijo, oye, el dueño y todos los entrenadores tenemos interés en invitarte con un jet privado a las instalaciones para que las vea. Y Bo Jackson dijo, ¿pero estáis seguro que esto no incumple ninguna regla de la liga universitaria? Y le dijeron, sí, seguro. Bueno, el caso es que fue, volvió del viaje. Y antes de uno de los partidos de béisbol en primavera, el entrenador de béisbol se paró a Bo Jackson y le dijo, no vas a poder jugar, acaba de llamar la NCAA que has infringido las normas al viajar a Tampa a ver al equipo. Y él dijo, pero si me aseguraron que me podía viajar. Pues no era así. Entonces Bo Jackson les llamó, les dijo que podían gastar su pick, pero que iba a ser un gasto, pero él no iba a ir. Entonces, aún así le eligieron en el año 1986 los Tampa Buccaneers en el número 1, pero por supuesto no fue. Empezó su carrera en el béisbol en los Kansas City Royals y, sin embargo, en el año 87 los Angeles Raiders en la ronda número 7, los actuales Las Vegas Raiders, en la ronda séptima del draft de 1987, en el puesto 183 seleccionaron a Bo Jackson. Y jugó ahí hasta que tuvo la lesión del año 91, de la cual os he mencionado. Y podía seguir, pero en primer lugar os recomiendo el documental Bo, Barkley and the Big Heart, que Big Heart es como llamaban a Frank Thomas por lo fuerte que le pegaba con el bate, para que indaguéis en esta historia. Y como os he dicho antes, pues habrá millones de documentales sobre Charles Barkley, la película que os he comentado de Bo Jackson. Pero quiero hacer mención especial al nivel de compañerismo y la unión de los ex atletas de Auburn. Y como ejemplo voy a poner el Iron Bowl de 2013. El tazón de hierro. Era contra Alabama también, para que os hagáis una idea del nivel de expectación a nivel nacional que tenía este partido. La CBS contó con 13.8 millones de espectadores. Es verdad que no es comparado con una final del Mundial, que son 500, Mundial de Fútbol, son 517 millones a nivel mundial, pero este partido fue más visto que cualquier partido de la NBA de la historia. Para que hagáis una idea de la importancia del college football. Los aficionados, hay ciudadanos americanos que les importa más su equipo de la universidad y el sentimiento de pertenencia es mucho mayor que cualquier equipo de la NFL. Hay gente que solo ve fútbol universitario. Pero volviendo al caso, en el año 2013 se enfrentaban Alabama y Auburn y se juntaron los tres en la banda a seguir el partido de cerca. Charles Barkley, Bo Jackson y Frank Thomas. En el descanso se hizo un acto conmemorativo a Bo Jackson porque era el día de su cumpleaños y una tarta personalizada. Pero lo más importante es la camaradería que ellos mostraban, que en plan de broma uno con otro recordaban viejas anécdotas, como cuenta que Charles Barkley, como buena fama de buen comedor, él y Bo Jackson robaban pizzas de manera indirecta, porque como eran conocidos, pues el repartidor subía, firmaba autógrafos y sus compañeros mientras tanto robaban pizzas. Y sobre todo que Barkley era muy inteligente y siempre se llevaba una pizza de más. Y luego tiene una broma entre ellos dos que Bo Jackson siempre le llama a Charles Barkley el número 1 y Barkley le llama a Bo Jackson el número 2. Pero bueno, se chinchan el uno con el otro. Pero el caso es que tal era el nivel de compañerismo que se ve en las imágenes del documental que os estoy hablando, de cómo en la jugada final, a falta de pocos segundos para que acabara el partido, parecía que se iba a la prórroga. Iban a lanzar un field goal desde 56 yardas a Alabama para ganar. Y cuenta Bo Jackson que él estaba en el lado de la defensa y desde su punto de vista, es decir, desde donde lo estaba viendo, parecía que había entrado el balón, pero no.
Él se giró y un poco cabizbajo y vio, sin embargo, que el público estaba gritando, entusiasmado, y no entendía nada. Y entonces ya comprendió que el balón la patada había sido corta, y Chris Davis, uno de los defensores de Auburn, hizo un touchdown de 109 yardas y 50.000 personas, había 85.000 en el estadio, para que os hagáis una idea también, más que la capacidad que tiene el Bernabéu, 85.700 personas, por ser exactos, pero 50.000 de ellas saltaron al final del partido, estos tres jugadores también, a celebrar la victoria de Auburn. Y básicamente os quería resaltar eso, el sentimiento de comunidad que hay en muchas universidades de este país, pero sobre todo el vínculo que tienen estos tres superatletas, y ellos lo mencionan en cada una de sus intervenciones que hablan sobre su campus. Siguen siendo familia el uno para el otro, y cuando se hace un homenaje de Hall of Fame o de una nueva estatua, ahí están los tres para apoyarse el uno al otro, y eso creo que son los valores del deporte y es lo que debe ser el único. Y hasta aquí este segundo episodio. Animaros a seguirme en todas mis redes sociales, @TouchTankZone, en Instagram y en Twitter. También cuento ahora con mi canal de YouTube, TouchTank, para todos aquellos que no tengáis Spotify para escucharme. Y agradeceros como siempre. Os espero en el tercer episodio la semana que viene con otro nuevo proyecto. Y deciros, sin desvelaros mucho, que dentro de poco voy a asistir a un partido de fútbol americano en persona y subiré contenido y ojalá alguna sorpresita más. Lo dicho, esto es TouchTank, disfrutar del fútbol americano y el baloncesto y nos vemos próximamente. Y como extra, os dejo la jugada final que dio la victoria a Auburn en el Iron Bowl. Por favor, mirar el nivel de entusiasmo y eso refleja la pasión que os decía sobre el deporte universitario. Here we go. 56-yarder. Does not have the leg. And Chris Davis takes it in the back of the end zone. He'll run it out to the 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis. Oh, my God. Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Auburn's going to win the football game. He ran the missed field goal back. He ran it back 109 yards. They're not going to keep him off the field tonight. Holy cow. Oh, my God. Auburn wins. Auburn has won the Iron Bowl. Auburn has won the Iron Bowl in the most unbelievable fashion you will ever see.